La vidente Jennifer es una estadounidense madre de familia que comenzó a tener revelaciones de Jesús a partir del año 2001. Ya ha recibido miles de mensajes. Según ella cuenta, el mismo Jesús le dijo que ella es una continuación de los mensajes de la Divina Misericordia. A continuación veremos algunos últimos mensajes que ha recibido de parte de nuestro Señor y le habla mensajes de lo que está a punto de venir para la iglesia y para el mundo. En un mensaje del 2 de junio del 2020, Jesús le dice a Jennifer: hija mía, el desmoronamiento ha comenzado, porque el infierno no tiene límites en la búsqueda de destruir tantas almas como sea posible en esta tierra. Porque les digo que el único refugio está en mi sacratísimo corazón. Este desmoronamiento continuará extendiéndose por todo el mundo. Me han silenciado demasiado tiempo. Cuando las puertas de mi iglesia permanecen cerradas, se abre una oportunidad para que Satanás y sus muchos compañeros desaten una gran discordia en todo este mundo. Cuando la humanidad ya no llora por las injusticias del asesinato de mis pequeños hijos dentro del vientre, entonces comienza a dejar de valorar la vida fuera del vientre. Mantén tu rosario cerca, porque es la mejor armadura que tienes contra Satanás. Huirá ante la misma recitación de las grandes oraciones que se dice con la verdadera devoción de corazón. Ahora sal, porque pronto vendrá un gran temblor y los fuegos se multiplicarán. Estos mensajes cobran cierta importancia cuando Jesús le habla de un desmoronamiento, producto de que el hombre no se arrepiente y sigue sumergido en el pecado. Cuando las cifras de abortos siguen intensificándose, hablándose de ahora de 73 millones de niños abortados al año. Esto quiere decir que el hombre ya no respeta la vida y se va en contra de la creación de Dios. Si a esto le sumamos la persecución que existe a la iglesia en todo el mundo, con iglesias quemadas, con fieles asesinados y con iglesias cerradas producto del COVID-19, se podría decir que Satanás está que ataca con gran ferocidad. Si a esto le sumamos con los problemas internos que tiene la iglesia en Alemania y en China, se podría hablar de un desmoronamiento. Cuando vemos enemistades de cardenales contra cardenales, de obispos contra obispos, y cuando vemos que se han reactivado los casos de COVID nuevamente en Europa, con los últimos sucesos, uno puede decir que Satanás está atacando por todos lados con el fin de que las iglesias permanezcan cerradas. En un último mensaje del 22 de octubre del 2020, Jesús le dice a Jennifer: hija mía, la gran purificación continuará para que la humanidad llegue a conocer y comprender mi misericordia. La humanidad ya no puede esconderse como lo hicieron Adán y Eva cuando se dieron cuenta de su desobediencia. Vengo a decirles esto, que se mostrará el desmoronamiento de los corazones y mi gran luz brillará aún más en las almas de la humanidad hasta que el hombre decida arrepentirse o continuar en el camino de la oscuridad. La gran corrección, el gran aviso, se acerca y mis hijos ya no pueden esconderse de mi luz. Se acerca una gran victoria, porque yo soy Jesús y mi misericordia y mi justicia prevalecerán. En este último mensaje, Jesús le dice que el desmoronamiento seguirá hasta que el hombre decida arrepentirse y buscar a Dios. Esto quiere decir, queridos hermanos, que nosotros debemos continuar con nuestra conversión y la oración del día a día, en especial el del Santo Rosario, porque nuestra Madre ha prometido que quien reza el Santo Rosario estará protegido de cualquier cosa que pueda hacer Satanás. Por lo tanto, queridos hermanos, este es el tiempo de orar, de hacer penitencia, de buscar a Dios y de proclamar la buena nueva, porque muchos se perderán en el camino, porque de alguna u otra manera Satanás buscará confundirnos dentro de ese camino. Pero quien camina con Cristo Jesús y con nuestra Madre María podrá seguir el camino correcto. La Iglesia nos invita constantemente a rezar por las almas del purgatorio. Aquí van las razones de dos religiosas para no dejar de orar por los difuntos.
La teología enseña que el purgatorio es un lugar y estado donde las almas que mueren en gracia y amistad de Dios, pero gravadas con faltas ligeras o veniales, atraviesan un proceso de purificación para poder entrar en plenitud de santidad al cielo. Los difuntos, aunque con certeza de su salvación, pasan por un sufrimiento expiatorio, aceptando voluntariamente castigos purificadores y la privación momentánea de la visión beatífica. La Iglesia nos pide orar por las almas del purgatorio. Aunque desean fervientemente la unión con Dios, estas almas permanecerán allí hasta que hayan purificado todo vestigio de culpa y pena. Sin embargo, nuestras oraciones pueden ayudarlos. Si bien se trata de revelaciones privadas, es decir, que no forman parte del depósito de la fe y no hay necesidad de creer en ellas, Santa Faustina Kowalska y la beata Ana Catalina de Emmerich nos transmiten sus visiones sobre el lugar de purificación. A través de ellas podemos reconocer la importancia de rezar por las almas del purgatorio. Nos dice la beata Ana Catalina: siendo todavía niña, fui conducida por una persona, a la cual no conocía, a un lugar que me pareció el purgatorio. Vi muchas almas allí que sufrían vivos dolores y que me suplicaban que rogara por ellas. Me parecía haber sido conducida a un profundo abismo donde había un amplio espacio que me impresionó mucho. Me llenó de espanto y turbación. Vi allí a hombres muy silenciosos y tristes, en cuyo rostro se vislumbraba, a pesar de todo, que en su corazón se alegraban, como si pensaran en la misericordia de Dios. Fuego no vi ninguno, pero conocí que aquellas pobres almas padecían interiormente grandes penas. Me suplicaban que rogara por ellas. Cuando vi al purgatorio no solo conocía a mis amigos, sino también a parientes de ellos, a quienes nunca había visto. Entre las almas más abandonadas he visto a aquellas pobres, de quien nadie se acuerda y cuyo número es grande, pues muchos hermanos nuestros en la fe no hacen oración por ellas. Por estas pobres almas olvidadas ruego yo sobre todo. En una experiencia similar, Santa Faustina muestra su constancia de orar por las almas del purgatorio. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas que había muerto hacía 2 meses antes. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y pregunté: ¿no te han ayudado mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas como antes y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio, y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Ya sabes, siempre que puedas acuérdate de los difuntos. Hoy es un buen día para rezar por las almas del purgatorio. Todo el que conoció al Padre Pío quedaba convencido que tenía una conexión directa con el más allá. Incluso cuando le preguntaban acerca de un pariente o amigo muerto, era fascinante, porque el Padre Pío tenía un conocimiento exacto del estado del alma después de la muerte, incluyendo la duración del dolor hasta que llegaba a la purificación total, al cielo. Y también son fascinantes las visitas de almas del purgatorio que vivió el Padre Pío y lo que pedía a sus hijos espirituales. En este video te voy a contar las impresionantes experiencias del Padre Pío con las almas del purgatorio que iban a buscarlo, lo que pedía a sus hijos espirituales para ellas y lo que pedía a Dios.
A lo largo de las décadas de la vida del Padre Pío, millones de personas fueron a San Giovanni Rotondo para verlo y solicitar su intercesión. Sin embargo, según su propio testimonio, la mayoría de estas almas no eran de vivos, sino de muertos. Estas almas asistían a sus misas y buscaban sus oraciones. Las almas se le acercaban primero para pedirle su intercesión para liberarse del purgatorio y luego iban a agradecerle cuando ingresaban al cielo. Y lo más sorprendente es que él mismo experimentó los sufrimientos del purgatorio. Un alma del purgatorio le invitó a experimentar el fuego, tocó el sudor de su frente y fue tal su dolor e impresión que le marcó para siempre su devoción por estas pobres almas. Estas apariciones de almas del purgatorio del Padre Pío fueron experimentadas por compañeros del convento de San Giovanni Rotondo. Un fraile contó que todos estaban en el comedor cuando el Padre Pío llegó de repente y se dirigió a la puerta del convento. La abrió y comenzó a tener una conversación. Dos hermanos que fueron con él no vieron a nadie y empezaron a pensar que algo podría estar mal con la cabeza del Padre Pío. Pero en el camino de regreso a la zona del comedor el Padre Pío les dijo que no se preocuparan, porque estaba hablando con algunas almas en su camino desde el purgatorio al paraíso que llegaron a agradecerle que les recordara ese día en la misa. Y otro caso espectacular sucedió una noche de 1944 en que los frailes escucharon fuertes voces provenientes de la planta baja que decían ¡Viva el Padre Pío! ¡Viva el Padre Pío! Entonces el superior le dijo al portero que cerrara la puerta correctamente. El portero bajó las escaleras, no encontró a nadie y vio que la puerta estaba cerrada doblemente. Y perplejos fueron directamente al Padre Pío preguntándole si sabía algo. Y él les contestó que eran soldados que habían muerto en el campo de batalla y que habían venido a agradecerle por su salvación. Por esa misma época sucedió que Fray Pedro entró en su celda del convento por la noche y vio a un joven fraile sentado en su escritorio, con la cabeza agacha como si estuviera meditando. Le preguntó quién era, pero desapareció. Y aterrorizado fue a ver al Padre Pío. Entonces el Padre Pío le acompañó de regreso a su celda y dijo que ese joven fraile era un pobre principiante que estaba cumpliendo su purgatorio en esa celda. Pero que no se preocupara, porque no le molestaría otra vez, y nunca le vería de nuevo. Más impresionante aún es lo que sucedió con un tal Pietro di Mauro en una de las primeras apariciones que tuvo de almas del purgatorio y por lo tanto era un novato en este tema. En una tarde de invierno, después de una fuerte nevada, Pío estaba sentado junto a la chimenea de la habitación, absorto en la oración, cuando un anciano vestido con una capa antigua, usada por los campesinos del sur de Italia, se sentó junto a él. El Padre Pío no podía imaginar cómo podía haber entrado en el convento, porque todas las puertas estaban bloqueadas. Y entonces le preguntó, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y el anciano le dijo, Padre Pío, soy Pietro di Mauro, hijo de Nicolás apodado Precoco. Yo morí en este convento el 18 de septiembre de 1908 en la celda 4, cuando todavía era un asilo de pobres. Y contó que una noche, mientras estaba en la cama, se quedó dormido con un cigarrillo encendido, que incendió el colchón y murió asfixiado y quemado. Dijo que todavía estaba en el purgatorio y necesitaba una santa misa con el fin de ser liberado, y que Dios le permitió que fuera a pedirle ayuda a él. El Padre Pío, después de escucharlo, le respondió, tenga la seguridad que mañana celebraré la santa misa por su liberación. Y se levantó y le acompañó hasta la puerta del convento para que pudiera salir, y se dio cuenta en ese momento que la puerta estaba cerrada con llave. La abrió y se despidió de él, pero luego fue tomado por un sentimiento de miedo. Y unos días más tarde el Padre Pío contó la historia al Padre Paolino.
y los dos decidieron ir a la ciudad, donde miraron las estadísticas vitales para el año 1908 y encontraron que el 8 de septiembre de ese año un tal Pietro Di Mauro había muerto de quemaduras y asfixia en la habitación número 4 en el convento, que entonces era utilizado como un hogar para personas sin hogar. Más adelante, el padre Pío tendría otra visita a un alma del purgatorio que también había vivido en el convento. Una noche, cuando estaba absorto en la oración en el coro de la pequeña iglesia, Pío fue perturbado por el sonido de pasos y velas y jarrones de flores que se movían en el altar mayor. Pensó que alguien debía estar allí y gritó: ¿quién es? Nadie respondió y volvió a la oración, pero le molestaron de nuevo los mismos ruidos. Y esta vez tuvo la impresión que una de las velas frente a la estatua de Nuestra Señora de Gracia había caído. Entonces se puso de pie con el fin de ver lo que estaba sucediendo en el altar y vio a un hermano joven haciendo un poco de limpieza a la sombra de la luz de la lámpara del tabernáculo. Pensó que era el padre Leone, que estaba reestructurando el altar, y como ya era hora de la cena, se acercó a él y le dijo: «Padre Leone, vaya a cenar. No es tiempo de desempolvar y reparar el altar». Pero una voz que no era la del padre Leone le contestó: «Yo no soy el padre Leone». «¿Y quién es usted entonces?», le preguntó. Y el alma le contestó que era un hermano suyo que hizo el noviciado allí. Su misión era limpiar el altar durante el año del noviciado. Pero desgraciadamente, en todo ese tiempo, no reverenció a Jesús sacramentado como debía haberlo hecho mientras pasaba delante del altar. Esto causó gran aflicción al Señor, porque se encontraba en el tabernáculo para ser honrado y alabado. Y por este serio descuido estaba todavía en el purgatorio. Y le agregó que ahora Dios, por su misericordia, le envió para que el propio Padre Pío decidiera el tiempo a partir del que podría disfrutar del paraíso. Y creyendo ser generoso con esa alma en sufrimiento, el Padre Pío le dijo: «Usted estará mañana por la mañana en el paraíso cuando yo celebre la Santa Misa». Y el alma lloró arrepentida por sus pecados, pero alegre por el auxilio, y desapareció. Sin embargo, luego, esto produjo una herida profunda en el corazón de Pío, que reveló que la había sentido durante toda su vida. Le asaltó el remordimiento de que habría podido enviar a esa alma inmediatamente al cielo, pero la condenó a permanecer una noche más en las llamas del purgatorio. Las experiencias que el padre Pío tuvo con las almas del purgatorio le llevaban a aconsejar a los penitentes que rezaran por esas pobres almas, porque ellas rezan por nosotros, y sus oraciones son más efectivas que las nuestras porque están acompañadas por sus sufrimientos. Les decía: recemos por ellas para que recen por nosotros.